no puedo comprender. Tu palabra dulce y tierna. Gracias por seguir estudiando. Disculpe, estaba el micrófono apagado. Gracias por seguir estudiando con nosotros en esta serie de estudios del alcohol y la Biblia. Son muchos datos, pero es necesario tener todos estos datos para poder llegar a una conclusión correcta. Aunque me llama mucho la atención del el video anterior, el 4, del alcohol y la salud. Es algo muy importante cuando llegamos a los hospitales o con el doctor. Una de las primeras preguntas que hace el doctor es: ¿toma usted alcohol? ¿Fuma? ¿Hace drogas? ¿Por qué será que los doctores preguntan constantemente: ¿toma usted alcohol? ¿Fuma? ¿O se droga? Porque él necesita saber. Muchas de los problemas de salud que tenemos en nuestra sociedad y en nuestro cuerpo son debido al uso del alcohol, tabaco o drogas. Así es que por eso los doctores constantemente nos preguntan, ¿verdad? Al menos yo que tuve cáncer, ¿verdad? Y tengo que ir a chequeos constantes. Cada que voy a un chequeo, ¿toma usted alcohol? No, no toma alcohol. ¿Fuma? No. ¿Se droga? No. Y he encontrado hasta doctores sorprendidos, ¿verdad? Que cuando el médico de mi hígado, ¿verdad? El que me lleva mi problema del hígado, porque la quimioterapia fue tan fuerte que dejó lastimado mi hígado. Me pregunta, ¿verdad? ¿Toma usted alcohol? No. Nada, nada, no. Ni socialmente, ni en fiestas, no. ¿Pero por qué no toma alcohol? Soy cristiano. Ah, pues sí, yo conozco muchos cristianos que toman. Ah, pues ellos tomarán. Ellos quieren dañar su cuerpo, ellos quieren que dañar el templo de Dios, pues que lo dañen ellos. Yo no. Yo entiendo por las escrituras que debo cuidar este templo, ¿verdad? Que es el cuerpo. Así es que no debo destruirlo de esa manera. Y se quedan sorprendidos porque obviamente de la cantidad de habitantes que hay en Estados Unidos, alrededor del 70 y tantos por ciento usan alcohol o toman alcohol de alguna u otra forma. Solamente el 29%, si no me equivoco, son personas que nunca usan alcohol, nunca toman bebidas alcoholizantes. Y en base a esto, no solamente el alcohol daña nuestro cuerpo, sino ahora vamos a ver efectos de esos candados que el alcohol quita en nuestra moralidad y terminamos haciendo cosas indebidas. Y esto está en la escritura desde el Antiguo Testamento. Por eso Dios condena el uso de bebidas fermentadas o alcoholizadas que te contengan alcohol. No es la cantidad la que Dios condena, porque hay hay bebidas fermentadas que contienen alcohol, las cuales encontramos pasajes en la escritura en cuanto al vino Yayin, que las condena a Dios totalmente, ¿verdad? No hay ejemplos negativos de su uso y advertencias, ¿verdad?, de no acercarnos a ese tipo de vino. Y hay el vino no fermentado, del cual hay pasajes en la escritura donde Dios dice que es bendición, que es bueno, que Dios lo hizo para nosotros. El vino no fermentado, ¿ok? Sin alcohol. Y vamos a estudiar y vamos a ver ahora el siguiente tema, que es estos ejemplos en la escritura, en el Antiguo Testamento, donde Dios... Déjenme un momento porque no cambió aquí el video. Algo pasó con el video. Vamos a ver si ahora sí. Ahí está, ahora sí. Bien, problemas de beber vino fermentado en el Antiguo Testamento. Vamos a ver en cuanto a esto. Proverbios, iniciemos con este proverbio que me gusta mucho. Dice: el vino es escarnecedor y la sidra es alborotadora. Recuerde que la palabra sidra hace referencia, o se traduce en español, en referencia a un vino altamente, a un licor altamente intoxicante. ¿Ok? Y la palabra yayin en referencia a vino fermentado.
Dice, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Entonces, usted y yo, como siervos de Dios, buscamos la sabiduría de Dios. Ser sabios no solamente en el ámbito espiritual, sino también en el ámbito físico. Ser sabio implica saber distinguir entre lo bueno y lo malo. Tener esa sabiduría para poder discernir esto es correcto y esto es incorrecto. Y no caer en ese ejemplo de la escritura que dice, hay de los que a los buenos dicen malo y a lo malo bueno, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. No, hay que saber distinguir, hay que tener la sabiduría. Y la única manera de tener esta sabiduría es evitando el vino que es escarnecedor, el vino fermentado, y el licor intoxicante que es alborotador. Porque por esas sustancias las personas se equivocan y no tienen sabiduría en ellos. Ahora, estas son otras versiones de ese mismo versículo. La de arriba es Reina Valera, las de abajo ahí están la versión que estoy utilizando. Dice, el vino lleva a la insolencia y las bebidas embriagantes al escándalo. Nadie bajo sus efectos. ¿Y cuánto necesitamos para que el vino empiece a hacer efecto en nosotros? El vino alcoholizante, la primera bebida. Nadie bajo sus efectos se comporta sabiamente. Nadie. Pero si queremos ser sabios, debemos de evitar estas bebidas. El vino lo pone a uno sarcástico. El alcohol excita. El que se da a ellos no va a ser una persona sabia. Va a cometer muchos errores en su vida. En 1 Corintios capítulo 10, versículos 6 al 8, ¿por qué vamos a leer estos pasajes del Antiguo Testamento? Bueno, las cosas que le sucedieron a las personas que están descritas en el Antiguo Testamento sirven para nosotros hoy en día como ejemplo. Ejemplo de qué cosas debemos de imitar, ¿verdad? Y qué cosas debemos de abstenernos. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. 1 Corintios 10, 6 al 8. Para que no codiciemos cosas malas. Entonces, hay que aprender de los errores de los personajes del Antiguo Testamento, no codiciar cosas malas. Como ellos codiciaron. 7. Ni seamos idólatras, como ellos fueron idólatras. Esas cosas no hay que imitarlas. Como alguno de ellos, según está escrito. ¿Qué hicieron estas gentes? Se sentó el pueblo a comer y a beber. A comer y a embriagarse. Y se levantó a jugar. ¿Por qué a jugar? Porque ya no estaban en su sentido, estaban haciendo cosas que no debían. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Estos ejemplos del Antiguo Testamento nos advierten a nosotros de estos serios problemas en los que podemos caer, como aquellas personas cayeron. Dice un dicho, es sabio aprender por los errores de uno, pero es aún más sabio aprender de los errores de otro. Entonces nosotros hoy, en este estudio, en esta hora, vamos a aprender de los errores del pasado, de aquellos hombres en la Escritura, de los cuales no debemos de imitar. ¿Ok? 1 Corintios 10, 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo a aquellos hombres del Antiguo Testamento, y están escritas en la Biblia para amonestarnos, para regañarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos, para guiarnos, para que entendamos lo malo, específicamente en cuanto a este tema, lo malo que es utilizar vino fermentado, vino alcoholizante, vino intoxicante. Vamos a ejemplos. Según un profesor, el profesor Eduardo Calixto, profesor de la Facultad de Psicología de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, el alcohol es un desinhibidor social y psicológico. Es un desinhibidor social y psicológico. Con el alcohol, las personas dicen y hacen cosas que no harían si el alcohol no estuviera en su sangre. Porque el alcohol quita los candados o quita el filtro moral que tenemos. Por eso dice la Escritura, quien se inclina ante el alcohol o quien es dado al alcohol, va a equivocarse mucho, va a cometer muchos errores morales. Porque el alcohol es un desinhibidor social y psicológico. Vamos a ver algunos de estos ejemplos. Y estos ejemplos los tenemos en la Escritura. Vamos al caso de Noé,
¿Qué pasó con Noé por tomar vino Yayin, vino alcoholizado, vino fermentado? Bueno, esto sucedió. Génesis capítulo 9, 21 al 26. Hubo inmoralidad. Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda, desnudo. Y Cam, padre de Cam, vio la desnudez de su padre. ¿Usted cree que Noé sin alcohol en su sangre le hubiera gustado estar dormido desnudo o estar caminando desnudo por ahí? No. Pero el alcohol es un desinhibidor, ¿verdad? Y quita esos candados morales que tenemos y nos lleva a cometer errores serios. Noé estaba en medio de su tienda desnudo. Dice, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron ropa y lo pusieron sobre sus propios hombros y se fueron andando hacia atrás, cubriendo la desnudez de su padre, teniendo vuelto su rostro, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo, maldito seas Canaán, siervo de siervo serás a sus hermanos. Y dijo más, bendito por Jehová sea Sem y sea Canaán su siervo. ¿Qué sucedió? Por tener alcohol en su sangre, hubo ese desinhibidor y se comportó Noé de una manera inmoral, desnudo. Habacuc 2:15. Ay del que dé a beber a su prójimo. Eso es una advertencia seria, ¿eh? Cuando la escritura usa el ay, es pobre de aquel, es no sabes en el problema que te estás metiendo conmigo, dice Dios. Pobre del que le dé a beber a su prójimo. Ay de ti, pobrecito de ti, que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. ¿Por qué se embriagan las personas? Porque el alcohol es un desinhibidor. Quita los candados morales de nosotros. Y por eso las personas con alcohol hacen cosas ridículas, actúan de una manera extraña, actúan de una manera desinhibida, de una manera inmoral, de una manera, y hablan y se comportan de una manera absurda, que no lo harían en su sano juicio. Porque el alcohol hace que las personas realicen ese tipo de, tengan ese tipo de actitudes. Vamos a otro caso. Vimos el caso de Noé, que hubo inmoralidad por haber bebido, ¿verdad? Cosa que no hubiera sucedido si Noé no hubiera bebido esta bebida con alcohol. Vamos al caso de Lot. ¿Qué sucedió con Lot y sus hijas? Génesis 19, 31 a 36. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo, ya que ya y no queda varón en la tierra que entre nosotras, conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino, Yayin, a nuestro padre, y durmamos con él, y conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino, Yayin, a su padre, o sea, vino con alcohol, aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre. Mas él no sintió. ¿Por qué Lot no se dio cuenta de lo que estaba haciendo? Porque había vino en su cuerpo. Cuando se acostó con él y cuando se levantó. 34. Al día siguiente dijo la mayor a la menor, aquí yo dormí la noche pasada con mi padre. Démosle a beber vino, Yayin, vino fermentado, también esta noche. Y entra y duerme ahora tú con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron nuevamente a beber vino fermentado a su padre, también aquella noche. Y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Las 2 hijas de Lot concibieron de su padre. Un caso de incesto. ¿Cuál fue el medio para conseguir este incesto o realizar esta maldad? El alcohol. El vino fermentado. No es de extrañarse que en aquellas congregaciones o en aquellas iglesias o en aquellas organizaciones que se dicen ser cristianos haya abuso de menores, violaciones, porque en esas organizaciones autorizan, ¿verdad?, y promueven el alcohol con moderación. Pero como no hay tal moderación o no hay un límite específico para saber cuándo voy a estar ebrio y cuándo no, y depende de cada persona y de lo que estén tomando y de las condiciones de salud, etc., es que se llevan a cabo todo este tipo de cosas. Simplemente miraba una organización, los Testigos de Jehová, ¿verdad?, que son
promotores de la bebida social, ¿verdad? De la bebida social y la bebida moderada. Pero a más de un testigo de Jehová he visto yo ebrio. Y me consta. Y le preguntas, oye, ya estás ebrio. Ya es pecado delante de los que estás haciendo. Porque tú dices que nomás hasta que estés ebrio es pecado. Yo ya te veo borracho. No, no estoy borracho. No estoy borracho. No, no estás. Claro que no. Tú nunca vas a considerarte borracho. Pero todos alrededor vemos que estás ebrio. Y es por esa ebriedad que en esa organización, en Australia, ¿verdad?, salió a flote muchísimos casos de violaciones de menores y de jovencitas, porque el alcohol ocasiona todos esos estragos. Se dicen ser, poder beber sin emborracharse, y usted puede ver a testigos de Jehová si tienen familiares borrachos, ebrios. Y dice, no, nomás es con moderación. No, no hay moderación con el alcohol. El alcohol desde la primera bebida empieza a hacer efecto en nosotros. Y depende de muchos factores el que usted se puede embriagar con diferentes cantidades de alcohol. Y usted mismo puede embriagarse con diferentes cantidades de alcohol en diferentes épocas de su vida. Así es que en este caso, por el uso de alcohol, hubo incesto. Pecado serio delante de Dios. Un pecado. Pecado es pecado, pero nosotros lo vemos como algo serio lo que pasó. Que si en este caso Lot no hubiera bebido, hubiera dicho, no, nosotros no bebemos eso, no se hubiera llevado a cabo esto. Porque estaba tan ebrio que ni cuenta se daba de lo que hacía Lot. Y lo dicen en las dos ocasiones. Lo embriagaron a tal punto que perdió la cordura Lot. Entonces, no caigamos en ese juego del alcohol, de estar jugando con... Es como jugar con una serpiente venenosa, ¿verdad? Estar jugando a que me pica o a que me muerde y a que no me muerde. A ver, ahora sí me va a morder. No, no me va a morder. Igual cuando usted toma alcohol. Es como estar diciendo, a ver si me emborracho, no me voy a emborrachar. Si me voy a emborrachar, no me voy a emborrachar. No. Cuando menos piense, usted va a estar ebrio y habrá pecado delante de Dios. Vamos al caso de Nabal. 1 Samuel 25, 36 al 38, Abigail volvió a Nabal, ya que él tenía banquete en su casa. Recuerde que David manda a pedir ayuda a Nabal, y Nabal dice, ¿quién es él? ¿Verdad? Podemos entender o suponer que cuando Nabal responde de esta manera y que a los siervos de David y no los ayuda, en otras palabras, los ignora, ¿verdad?, los corre, se desentiende de David, podemos entender que quizás estaba con cierto alcohol en su cuerpo. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque sabía que David era un hombre de guerra. Con David no se jugaba, ¿verdad? Entonces, cuando llegan los siervos de David a darle la respuesta que les dio Nabal, David se enoja y agarra a sus hombres y agarra una espada y van con la intención de destruir a Nabal y a toda aquella región, ¿verdad? Dice, pero la esposa de Nabal, Abigail, volvió a Nabal y aquí que él va con David y le lleva presentes y le dice, no, mira, tú eres un siervo de Dios, esto, y lo convence total de que no ataque a Nabal ni destruye. Y David valora lo que había hecho Abigail. Pero cuando Abigail regresa, fíjese en qué condición vuelve a encontrar o encuentra a Nabal. Tenía banquete en su casa, como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio. Por la cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente, porque ¿qué ganaba con decirle si estaba ebrio? 37. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le había pasado los efectos del vino, vino fermentado, le refirió a su mujer a estas cosas. Le dijo, David, como tú le dijiste que lo ignoraste, mandaste a sus siervos y los despediste de mala manera, aun cuando David ha hecho mucho por ti. David ya venía con su ejército a matarte. Si no es que yo salí con mis siervos y le llevé presentes y lo convencí para que no te matara. Y eso por estar tú en esa condición, ¿verdad?, de estar borracho y estar en tus fiestas. Le refirió estas cosas y se desmayó su corazón en él. Se dio cuenta de, ¿qué hice? Dice, se quedó como una piedra. Porque Nabal sabía quién era David y lo que era capaz de hacer. Él con sus valientes. Se quedó como una piedra. No hubiera actuado de la manera que actuó si no hubiera tenido ese efecto del vino en él. Dice 38. Tanta fue la impresión de este hombre
que 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. El vino nos mete en muchos problemas. En el caso de Nabal, sentirnos poderosos, sentirnos de que podemos ofender e insultar a cualquiera, y de ahí por eso muchas personas terminan muertas, porque cuando están alcoholizados se les entra la valentía y empiezan a insultar a medio mundo, y alguien más por ahí alcoholizado también le sale la valiente y saca un arma y lo mató. Cosa que no hubiera sucedido si estuvieran en sus 5 sentidos. Tragedias en la escritura por el uso de vino fermentado. Vamos al caso de Amón, ¿verdad? Absalón y Amón. ¿Qué hace Absalón? Dice en 2 Samuel 13:28, y Absalón había ordenado a sus criados diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amón esté alegre por el vino, y allí, intoxicado, el vino fermentado. Y cuando yo les diga: herid a Amón, entonces matadle, y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valiente. ¿Y qué ocasionó? Estos siervos mataron a Amón. ¿Pero por qué lo mataron? ¿Por qué fue fácil de matar a Amón para ellos? Porque ya estaba con sus facultades físicas disminuidas por el alcohol. Por eso dice: espérense hasta que esté alegre con el vino. O en otras palabras, ustedes no se emborrachen. Dejen que él tome vino, y cuando esté alegre no va a poder ni defenderse con su espada y va a ser fácil de matarlo. Cuando ya lo miran alegre, yo voy a decir: mátenlo. Y vayan y mátenlo. Va a ser fácil matarlo así. Es como aquel hombre que está borracho y empieza a buscar pleito con otras personas, ¿verdad? Muchos le dicen: cuando estés sano, hombre, si quieres que peleemos tú y yo, cuando estés sano hablamos. Ahorita no, ahorita te estás cayendo solo, ¿verdad? De un golpe te voy a tumbar, no vas a poder ni meter las manos, hasta te puedo lastimar, ¿verdad? Cuando estés sano hablamos, cuando estés sano. No, cuando están sanos ni se van a atrever, ¿verdad? Porque están en sus 5 sentidos. Pero con el alcohol hay este tipo de cosas. Un asesinato. Ya llevamos inmoralidad, incesto, desobediencia, asesinato. ¿Qué más llevamos? Vamos a otros pasajes de la escritura. Muerte. Por Nadab y Abiú. Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Se nos narra en Levíticos 10, 1 al 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego extraño. ¿Ah? Un fuego que Dios no les mandó. Y lo llevaron a ofrecérselo a Dios. ¿Qué sucedió? Salió fuego de la presencia de Jehová y los consumió y los mató a ambos jóvenes. Ahora, por deducción, entendemos que estos jóvenes estaban intoxicados por el alcohol. ¿Por qué deducimos eso? ¿Por qué llegamos a esa conclusión? Por lo que se nos dice inmediatamente del versículo 8 al 11. Esto sucede en el versículo 1 y 2. Y en el 8 al 11, Dios establece estas reglas para los sacerdotes. Ahora, ¿cuándo era más fácil de equivocarse? ¿Cuando estaban en sus 5 sentidos sobrios? ¿O cuando estaban bajo los efectos del alcohol? Obviamente, cuando estás bajo los efectos del alcohol no saben ni lo que estás haciendo. Muy probablemente estos jóvenes estaban bajo el efecto del alcohol y pusieron un fuego que Dios nos mandó, lo llevaron a ofrecer ante Dios y Dios se enojó y murieron ambos delante de Dios por ofrecer algo que Él no mandó. Pero dirán: ¿qué Dios tan cruel, tan injusto? No, es que quienes buscaron se metieron en esa situación fueron ellos. Al ir a llevar esto ante Dios, no aptos. Es como cuando una persona va manejando un auto, choca y se mata, ¿verdad? Que Dios tan malo que le quitó la vida. No, es que él mismo se buscó, ¿verdad? Al embriagarse y tomar el auto y pretender manejar correctamente como cuando uno está embriagado. No es así, no es posible. Se va a equivocar. Ahora, ¿qué sucedió en Levíticos 10, 8 al 11? Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra. No beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no moráis. Estatuto perpetuo será por vuestras generaciones, para poder discernir, para que puedan entender qué es lo correcto y lo incorrecto, lo santo y lo profano, lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que dio Jehová tu Dios por medio de Moisés.
Denme un momentito. Ya vuelvo. Denme nada más un pequeño momento. Bien, continuamos entonces. Entonces, fíjese lo que está diciendo. Acaba de morir Nadab y Abiú por llevar un fuego extraño delante de Dios, fuego que no les mandó Dios nunca. Porque entendemos que no estaban en sus 5 sentidos y estaban alterados por el uso de alcohol en su cuerpo. Porque Dios pone esta restricción. Tú, tus hijos no beberéis vino, o sea, yayin, fermentado, alcoholizado, ni sidra, ni licor intoxicante, cuando entréis en el tabernáculo reunido, para que no mueran. ¿Quién acababa de morir? Nadab y Abiú. Estatuto perpetuo será por vuestras generaciones, para poder discernir, para que puedan saber la diferencia a la hora que me están adorando, que puedan hacer las cosas correctamente, entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a todos los hijos de Israel los estatutos que Jehová tu Dios ha dicho por medio de Moisés. Entonces, vemos hasta aquí la muerte de estos dos jóvenes por entrar a ofrecer fuego delante de Dios cuando no estaban en un estado en sobrio, ¿verdad? Estaban alterados su estado por el uso del vino o la sidra. Seguimos entonces. La misma prohibición que Dios le dice a Aarón para sus hijos después de la muerte de Nadab y Abiú se encuentra otra vez mencionada en Ezequiel 44:21. Ninguno de los sacerdotes del pueblo de Dios beberá vino, ninguno, cuando haya de entrar en el atrio interior. 44:23. Y enseñará a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñará el sacerdote, que debe estar sobrio, a discernir, a identificar qué es limpio y qué no es limpio. Ahora, si entendemos lo que le dijo Jehová a Aarón y a sus hijos, y lo que le dice aquí por medio de Ezequiel, entenderemos que santo es sin alcohol. No santo es con alcohol. Limpio es sin alcohol. No limpio es con alcohol. ¿Por qué? ¿Por qué Dios prohibió el alcohol? Porque el alcohol no nos permite ver la diferencia entre lo limpio y lo no limpio, lo santo y lo no santo. Para poder distinguir entre lo santo y lo no santo necesita estar excluido el alcohol de nuestra vida. Por lo tanto, santo haría referencia a un sacerdote que se abstiene de alcohol. Un sacerdote no santo sería un sacerdote que toma alcohol. Un sacerdote limpio sería un sacerdote que se abstiene de alcohol. Un sacerdote no limpio delante de Dios es un sacerdote que toma alcohol. Y esto mismo, el sacerdote tenía que aplicarlo a él y enseñarle a la gente a que ellos pudieran hacer esa diferencia en su vida, entre lo santo y lo no santo, entre lo limpio y lo no limpio. ¿Ok? Ahora, ambos pasajes dejan claro que un discernimiento constante es estar sobrio en sus 5 sentidos de la santidad de Dios requiere la abstención de bebidas alcohólicas. O sea, si queremos hacer la voluntad de Dios correctamente, debemos abstenernos de bebidas alcohólicas. El hecho de que los sacerdotes tuvieran que evitar el alcohol para preservar la santidad y santidad de santuario implica que el alcohol es visto en las escrituras como algo profano o algo impío o algo no limpio, o algo no santo. ¿Ok? Ahora nosotros como cristianos, hoy en día somos real sacerdocio, somos llamados nación santa, ¿verdad? Pueblo adquirido por Dios. Y Dios nos manda a estar en nuestras funciones todo el tiempo. Todo el tiempo debemos hacer diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo no limpio. 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios para que sean las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Deme otro momentito, por favor. Ya vuelvo. Bien, gracias por su tiempo. Entonces estábamos leyendo 1 Pedro 2:9, donde dice que somos linaje escogido, somos real sacerdocio. Debemos de, como sacerdotes de Dios, debemos de abstenernos de no estar sobrios. Debemos de estar sobrios todo el tiempo. Debemos de saber distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo correcto y lo incorrecto. 1 Pedro 4:7 se nos manda la sobriedad. En 1 Pedro 2:9 dice que somos real sacerdocio. En 1 Pedro 4:7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios. No podemos estar en sobriedad si tenemos alcohol en nuestro cuerpo. Dios nos manda a estar todo el tiempo sobrios y velando. Recuerde que el alcohol no produce que seamos sobrios y no nos ayuda a estar velando. El alcohol nos lleva a dormitar y a no estar en nuestros 5 sentidos. 1 Pedro 5:8. Debemos de ser sobrios, estar en nuestros 5 sentidos y velando, despiertos, atentos, con nuestras capacidades a 5 sentidos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque estamos en guerra. Nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Si usted no está sobrio y está ebrio, no está velando. Sus capacidades están disminuidas y su moralidad está con los candados quitados. Por eso, cuando las personas están ebrias, cometen atrocidades y pecados horribles. Porque ese candado moral ya no está ahí por el alcohol que está en ellos. Pero Dios nos manda a través de el apóstol Pedro a ser sobrios y estar velando, porque somos real sacerdocio. Somos nación santa. Debemos mantenernos en santidad, en pureza, sobrios todo el tiempo, despiertos todo el tiempo. Algunos argumentan aquí en el pasaje de Nadab y Abiú. Dicen, sí, pero note lo que dice. Que no beban vino ni sidra cuando vayan a entrar a adorar a Dios. Pero eso implica que cuando no estén adorando, ellos sí podían tomar. En serio. Se olvidan de una parte esencial. En el mismo contexto. En el Levíticos y en Ezequiel. El sacerdote debía enseñar a Israel a discernir entre lo bueno y lo malo, con un ejemplo constante de vida. ¿Cómo podría un sacerdote decirle que es correcto o es incorrecto al pueblo, aunque no estuviera dentro del atrio, del lugar de adoración a Dios, estuviera en su casa y que el pueblo viniera a él a preguntarle si está ebrio, cómo les va a decir qué es correcto y qué es incorrecto delante de Dios? Él debe enseñar. El sacerdote debía enseñar al pueblo a saber distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Y cómo les iba a enseñar a distinguir entre lo bueno y lo malo si él iba a estar ebrio? Si él iba a estar alcoholizado. Dice Levíticos 10:11. Para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová ha dicho por medio de Moisés. La tarea del sacerdote no iniciaba nomás cuando entraba a ese lugar santo o al atrio o al lugar santísimo, el sumo sacerdote. No, era todo el tiempo. Él debía enseñar a los hijos de Israel lo que la ley de Jehová por medio de Moisés. Y en Ezequiel dice lo mismo. El sacerdote o los sacerdotes enseñarán a mi pueblo para que sepan hacer diferencia entre lo santo y lo profano. ¿Cómo iba a llevar a cabo el sacerdote esta función? Si cuando no estaba dentro del lugar de adoración a Dios, estaba ebrio. ¿Cuál diferencia iba a hacer ahí? Y les enseñará a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Pero ¿cómo enseñarles entre lo limpio y lo no limpio si está alcoholizado? Mire, vamos a ver una cita. En su comentario sobre Levítico, un rabino judío dice en cuanto a este pasaje en específico. Lo que dice está en rojo. Dice que no se permita a nadie sacar la deducción de que está prohibido beber vino y bebidas alcohólicas solo
cuando se está entrando en el tabernáculo de reunión. Pero entonces, ¿está permitido beber antes de entrar al tabernáculo? El versículo siguiente, que es el que leímos, y para que podáis hacer diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, Levíticos 10:10, no justifica tal deducción. Los mismos rabinos judíos dicen, no es así. No podemos concluir y decir, mientras no estés en la adoración a Dios, ahí dentro del lugar específico donde se adoraba a Dios, donde realizaban sus tareas los sacerdotes, mientras no estés ahí sí puedes tomar y sí puedes embriagarte. No, no es cierto. Porque el sacerdote debía hacer diferencia todo el tiempo y saber distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo inmundo y lo limpio, ¿verdad? Lo santo y lo profano. No justifica tal deducción, dice el rabino Simón. Y ahí está, del Talmud y la cita de donde fue tomada. Bien. Las razones obvias es que los sacerdotes y los creyentes por igual deben o debemos poder discernir la voluntad de Dios en todo momento. Por eso debemos de estar sobrios y velando, para que Satanás no nos engañe y caigamos en pecado. La sobriedad es lo que nos ayuda a estar atentos y despiertos para no equivocarnos delante de Dios. Así como no tenía que equivocarse el sacerdote, tampoco debía equivocarse la persona común del pueblo de Dios, ni los cristianos hoy en día, porque usted y yo somos real sacerdocio. Todo el tiempo tenemos que estar en nuestros 5 sentidos para discernir la voluntad de Dios en todo momento. ¿Ok? En todo momento. Digamos, los profetas y sacerdotes se equivocaron por el uso del vino intoxicante. Uso de vino intoxicante. Dios ya les había advertido. Y ignoraron esta advertencia de parte de Dios. ¿Cuál fue la consecuencia? Isaías 28, 7 al 8. Pero también estos cerraron con el vino, yayin, vino fermentado, y con la sidra, vino intoxicante, licor intoxicante. Se entontecieron. Fíjese cómo lo describe Isaías. Se entontecieron, se volvieron tontos. El sacerdote y el profeta erraron, se equivocaron con el licor. Fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. ¿Por qué? Porque no estaban sobrios. Porque cuando usted no está sobrio, su adversario el diablo, usted es una presa fácil de Satanás. 8. Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. Qué descripción tan gráfica. El sacerdote y el profeta fueron llamados como representantes de Dios ante el pueblo del Antiguo Testamento. Y ellos debían ser el modelo de pureza, de santidad, de piedad. Pero por tomar vino intoxicante y decir que con moderación, que realmente no existe tal cosa como moderación, tropezaron en el juicio. Se equivocaron delante de Dios porque estaban con sus facultades y con su cerebro adormecido por el alcohol. Y los sacerdotes violaron su compromiso de abstinencia de Levíticos 10:9 y profanaron la santidad de su oficio. Entonces quedaron mal delante de Dios y vino castigo para el pueblo de Dios por causa de estas personas. Los profetas y sacerdotes cerraron por el vino intoxicante. Por eso Salomón en Isaías no se equivoca cuando menciona lo siguiente. Proverbios 23:33. Aquellos que toman vino fermentado, tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. No se equivoca la escritura. Eso es lo que ocasiona el alcohol en las personas, que le fallen a Dios. Isaías capítulo 5, versículos 11 al 13. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez y que se están hasta la noche hasta que el vino los enciende. Y en su banquete hay arpas, vihuela, hay música, flautas y vino. ¿Y qué ocasiona el vino? Que no pongamos atención a la obra de Jehová, ni consideremos la obra de sus manos. El vino nos hace olvidar de nuestra responsabilidad para con Dios. Por tanto, mi pueblo, por estar en el vino, estas personas, mi pueblo fue llevado cautivo, porque estaba embrutecido por el vino, no tuvo conocimiento. Y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed, por el uso del vino fermentado.
Seguimos. Los profetas y sacerdotes cerraron por el vino intoxicante. Los rabinos reconocieron el potencial de inmoralidad presente en las bebidas alcohólicas. Por ejemplo, el rabino Isaac dijo: el espíritu maligno atrae a una persona solo mientras está comiendo y bebiendo vino. Cuando uno se alegra con el vino, entonces el espíritu maligno tiene el dominio sobre él, diciendo que cuando una persona toma vino, ¿verdad?, el maligno va a dominarlo. ¿Por qué? Porque hace referencia a estos candados que se quitan de la moralidad cuando tomamos alcohol. Y el bebedor, el que bebe vino, hace que se despierten las malas inclinaciones dentro. El beber vino hace que se despierten esas inclinaciones hacia lo malo en una persona, hacia el pecado. Y obvio que todos lo hemos visto. De alguna u otra manera tenemos experiencia en cuanto a verlo a nuestro alrededor, con personas que conocemos, con amistades, como cuando la persona empieza a tomar vino, empieza a abrirse todos estos candados morales y el maligno empieza a tener control sobre él. Y la persona se empieza a inclinar hacia cosas malas que antes no haría si estuviera en sus 5 sentidos. También el vino es prohibido para los reyes, porque los reyes se equivocaban si tomaban vino, no estaban sobrios en sus 5 sentidos y no iban a impartir justicia. Dice Proverbios 31, 4 al 5: no es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. O sea, para las personas sin autoridad no es correcto que beban alcohol. No sea que bebiendo, ¿qué pase con ellos? Olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos, se vuelvan a la injusticia. O sea, 7:5. En el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino fermentado de Yajin. Extendió su mano con los escarnecedores. Entonces, el vino intoxicante trae perjuicio no solamente a la persona, sino si es una persona en autoridad, como un rey, un gobernante. En el Antiguo Testamento, un gobernante alcoholizado, ¿qué decisión sabia iba a tomar? Se olvidaba de todo. Se volvía injusto, se volvía escarnecedor. Deuteronomio 32, 33. Veneno de serpiente es su vino, y ponzoña cruel de áspides. Note la descripción que hace al vino. El vino, según Deuteronomio, es un veneno de víbora, de serpiente venenosa. Pues una ponzoña cruel de áspides. Habacuc 2:5. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Ensanchó como Seol su alma y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y se juntó para sí todos los pueblos. Entonces el dado al vino, traicionero, es un hombre soberbio, es un hombre que va a errar, es un hombre que se va a equivocar, es un hombre que está envenenado por un veneno de serpientes llamado Yajin, vino fermentado. Seguimos. Terminamos con un pasaje más. Podríamos mencionar más, hay muchísimos más ejemplos, pero no quiero extenderlo tanto tiempo cada punto. Una hora creo que es más que suficiente. Proverbios 23, 29 al 35. Dice Salomón, escribiendo los proverbios: ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas de balde? O sin sentido, ¿verdad? ¿Para quién los moretones en los ojos? 30. Para los que se detienen mucho en el vino. Para los que van buscando mixtura, mezclar, ¿verdad?, diferentes cosas. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas el fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. 33. Tus ojos mirarán cosas extrañas. Tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en el medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. Dirás: me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Este pasaje se divide, o podemos dividirlo en 3 partes. Número 1, del versículo 29 al 30, es una descripción de los efectos internos y externos del vino embriagante, ¿ok? Del Yajin. Número 2, del versículo 31 al 32, Salomón nos da una advertencia de abstenerse por completo del uso del vino.
Número 3, nos dice que si ignoramos esta advertencia, nos dice qué es lo que sucederá si ignoramos esta amonestación que nos dio, del versículo 33 al 35. Ahora, algunos argumentarán, bueno, pero aquí Salomón está prohibiendo el abuso, mas no la bebida moderada. O sea, lo que Salomón prohíbe ahí es el exagerar en la bebida, no que tomes con moderación. Bueno, la primera parte y la última parte es cierto, es verdad que Salomón describe los efectos de una persona embriagada, de una persona con alcohol en su cuerpo, qué es lo que va a hacer, cómo va a actuar, qué le va a pasar. Nos dice todo eso. Pero note que en el versículo 31 al 32, el mismo Salomón nos da la solución a este problema. ¿Cuál fue la solución que Salomón nos da a este problema? No mires el vino. No dice, Salomón no dice, para estos problemas de que no caigas en esto, toma moderadamente. No, Salomón no dice eso. Salomón no se refiere a la cantidad del vino fermentado a tomar. La solución que da Salomón para evitar todos estos primeros problemas del 29 al 30 y del 33 en adelante, nos lo dice, ni siquiera lo mires cuando rojea, porque es veneno de serpiente. No lo mires, ni siquiera lo mires, es veneno de serpiente. Entonces, según Salomón, el problema no radica en el abuso solamente, sino en la naturaleza en sí de este vino, yayin, intoxicante, que tiene la capacidad de herirnos, como tiene de igual manera la capacidad de herirnos el veneno de una serpiente. Entonces, si sabemos que el veneno de una serpiente es nocivo para nosotros, ¿cuál será la solución más sabia? Ah, pues ponte nomás poquito veneno, que nomás te muerda poquito la serpiente. Obvio que no. Es alejarnos, ni siquiera estar cerca. Por eso dice Salomón, ni lo mires. O sea, ni siquiera voltees a verlo. ¿Qué nos está diciendo? Abstente, aléjate. Oye, si nos está diciendo no lo mires, ¿cómo nos va a estar diciendo toma moderadamente? Si nos está diciendo ni siquiera lo mires y lo compara con el veneno de una serpiente. Vuelva a leerlo conmigo, por favor. Vuelva a leer conmigo el mismo proverbio. Dice, versículo 30. Para los que se detienen mucho menos, bueno, 31. No mires, 31. No mires al vino cuando rojea. No lo mires, ni siquiera lo mires. No dice, toma con moderación el vino. No, ni siquiera lo mires. Cuando resplandece su color en la copa. Se entra muy suavemente. ¿Verdad? A lo mejor es muy llamativo, muy atractivo. Pero su fin es como una serpiente que te va a morder. Una serpiente venenosa. Si lo juntamos con Deuteronomio 32, 33. No lo mires. ¿Cuál es la solución que nos da Salomón? Toma moderadamente. No. Salomón nos da la solución. Ni siquiera lo mires. Es como una serpiente venenosa que te va a morder. Deuteronomio 32, 33. Dice, veneno de serpientes es su vino. Y es una ponzoña cruel de áspides, de serpientes venenosas. Eso es el vino. ¿Cuál es la solución que Salomón da a este pasaje? Ni siquiera volteas a verlo. No lo mires, ni su color, ni le pongas atención siquiera. ¿Cómo va a estar Salomón diciendo que bebamos moderadamente? Si ni siquiera quiere que lo miremos. Y nos dice, la solución es ni siquiera mirarlo. Ni siquiera estar cerca porque es como una serpiente venenosa. Nadie quiere estar cerca de una serpiente venenosa, ¿verdad? Queremos alejarnos, queremos estar retirados para mayor seguridad. Cuando logremos aceptar la enseñanza bíblica de que las bebidas alcohólicas abusan de nosotros, dejaremos de discutir sobre la moderación. Salomón entendió este problema. No solo es el abuso, sino la bebida intoxicante en sí misma. Por eso dice, ni siquiera voltees a ver ese vino intoxicante cuando rojea. Es la naturaleza de vino que es intoxicante y de las bebidas fuertes. Es su naturaleza engañar a las personas, dañar a las personas, sacarla de sus 5 sentidos y en consecuencia, pues no debemos ni siquiera estar cerca, ni desearlos, ni beberlo.
el vino intoxicante va a terminar abusando de nosotros. ¿Qué quiere decir? Una vez que entra en nosotros, empieza a quitar todos esos candados de nosotros y nos lleva a hacer cosas que no haríamos si estuviéramos en nuestros 5 sentidos. Y la mayoría, cosas inmorales, cosas pecaminosas, cosas indebidas, cosas vergonzosas, porque nos ha quitado esos candados de moralidad al haberlo ingerido. Entonces, ¿quién está abusando de nosotros? El vino está abusando de nosotros. Bien, aquí nos vamos a quedar, vamos a cortar este video y vamos a ir a un siguiente tema que es tabaco, alcohol. Tabaco no, alcohol sí, según los testigos de Jehová. Nada más una mención breve en el siguiente video. Y luego después, la siguiente semana, si Dios lo permite, continuaremos con más videos en cuanto al alcohol. Vamos a ir viendo más temas. Al final, en los videos finales, vamos a ir viendo todas las objeciones del Nuevo Testamento, que si Jesús convirtió el agua en vino, que si toma un poco de vino por tus constantes dolores de estómago, todas esas objeciones, que si la cena del Señor, Jesús tomó vino fermentado, etcétera, etcétera. Lo vamos a ir viendo, pero hasta el final. Quiero primero que tenga toda la información para que después podamos ir todos juntos y entender lo que vamos a estar explicando en posteriores videos. Así es que aquí nos quedamos en este video y vamos al video número 6, que es este pequeño espacio que vamos a hacer en cuanto a la comparación del tabaco, el uso del tabaco y uso del alcohol desde el punto de vista de los testigos de Jehová. Tu misericordia es grande, oh Señor del universo, y es tu amor